Y la música sí, sigue ahí. Ok, una de las cosas que habíamos visto en el tema de Canvas era que cuando estamos trabajando con Canvas, estamos trabajando con una capa que está subyacente a las vistas, ¿no? Es como... Por eso es que la imagen, por ejemplo, si lo ven en el cuadrito azul, ustedes pueden ver que en la parte superior están las vistas y debajo está el canvas. Entonces, en realidad, tú lo que haces cuando trabajas con un canvas es no estás creando el canvas, sino que estás obteniendo el canvas que trae consigo ya una vista. Y de hecho, la única forma en la que tú realmente creas un canvas es cuando de un bitmap creas el canvas. Que ese como es diferente en este sentido. Lo mismo pasa, o sea, entonces tienes tres formas de hecho, ¿no? Para trabajar con un canvas. O sea, puedes trabajarlo a través de un custom view, o sea, literalmente en la función onDraw. Puedes crearte un custom drawable eh, con la función draw, y que justamente tiene como el canvas como parámetro. Y finalmente tienes, bueno, la opción de pasar el bitmap como parámetro de un canvas para poder crear el canvas. Algunas cosas que pudimos rescatar de la sesión anterior fue el hecho de que trabajar con un canvas es trabajar de una manera procedural y secuencial. O sea, es decir, a medida que tú vas eh, colocando o haciendo las diferentes llamadas a los componentes y vas dibujando, estos se van poniendo uno encima del otro. Eso por un lado. Por otro lado, también tienes que... eh, lo interesante es que puedes tener un control muy granular, ¿no? Respecto a cada pieza del canvas. A diferencia de lo que podrías tener tú teniendo un PNG o algo así. Tú podrías ir un poco más allá, ¿no? De esta... eh, de simplemente mostrar una imagen, puedes pasar a customizarla incluso, ¿no? Ahora, habían algunas cosas, algunos elementos que también no pudimos aprender y rescatar de la charla que vimos. Por ejemplo, primero, ¿qué era el canvas? ¿No? El canvas te dice qué es lo que vas a dibujar, ¿no? Pues, en ese sentido, el canvas tiene diferentes funciones, como teníamos el draw circles, el draw rec, entre otros más que te permiten a ti como decir, oye, pues quiero dibujar un círculo, quiero dibujar un rectángulo, quiero dibujar alguna figura, ¿no? Una forma. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué características va a tener ese círculo, ese cuadrado? Va a depender del objeto Paint, ¿no? Que el Paint, en este sentido, nos ayuda a definir el cómo, ¿no? O sea, que si lo voy a hacer azul, que si lo voy a hacer verde, que si va a ser que solamente voy a dibujar las líneas, que color van a tener las líneas, etcétera, ¿no? Hubieron varios que si voy a ponerle algunos efectos, etcétera. Habían diferentes cosas que podemos hacer justamente con el objeto Paint. Y finalmente teníamos el Path, que era otro objeto más que nos permite como guardar operaciones de dibujo, ¿no? E indicarle y funciona como de manera similar a los paths de los archivos SVG, los de vectores, donde tú pues le indicas un punto de inicio y vas moviéndote a lo largo del lienzo, dibujando alguna forma, ¿no? Entonces, eso era algo que se podía conseguir con el path. Y ya, pero todo esto lo hemos visto, como lo mencioné hace un momento, con el sistema basado en vistas y no lo hemos visto todavía en Compose. Entonces vamos a... El objetivo de esta noche es encontrar cómo, casi que si fuese posible, dibujar la misma dona, pero en Compose. Y evidentemente, en el camino hay que encontrar eh,
hay que ir identificando los diferentes objetos, ¿no? O elementos que están involucrados en el dibujo. Entonces, para eso me fui a la guía de Android y me fui a la parte Graphics. Graphics in Compose. Entonces, vamos a ver este videito que está aquí. Mi intención es ir chequeando la documentación e ir haciendo algunos comentarios para poder entender cómo funciona, cómo se pueden hacer dibujos, ¿no? Dentro de Compose. Hi, I'm Rebecca. Para ahora necesito... Vamos a ver. Necesito un desktop audio. Rebecca. Ah, ya, sí, creo que... Vamos a... Déjame ver. Hi, I'm Rebecca. Hi, I'm Rebecca. Ya, se escucha bien, pero... Ya sé que tengo que bajarle al... Deshabilitar la música de fondo, así que voy a quitar esto. Voy a agrandarlo. Y vamos a ver esta introducción de dibujo en Compose por Rebecca Franks. Vamos a ver. Déjame ver si tiene subtítulos, solo por si acaso. No, en inglés, pero está bien. Rebecca. In this video, you will learn all about how to draw something custom in Compose. Custom drawing is useful for when the built-in components just don't cover exactly what your app needs. Say you have a custom graph that you want to draw, or you want to create a fun flashlight effect in your app, or even a complex shader background. It's all possible in Compose. To get started with drawing in Compose, we can use a drawing modifier, such as modifier drawBehind. This modifier allows us to draw content behind our composables content. For example, if we wanted to draw a simple circle, we can call drawCircle inside drawBehind. This results in a circle that takes up the full size of the composable. It's worth noting that inside the drawBehind modifier, we are in a draw scope. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Claro, siguiendo el mismo concepto que estuvimos conversando sobre el tema de las vistas, para acceder al espacio de dibujo, o sea, tú estás haciendo un dibujo por debajo de la vista, ¿no? Que tiene todo el sentido. Suponiendo que el Compose sigue como una estructura o jerarquía similar a la de una vista, tendrías el Compose encima, tendrías el canvas abajo. Entonces, por eso hace sentido que te digan draw behind. Ahora, si hay un draw, ¿cómo es? Es behind and after. After and behind. Ya, si hay un draw after, ahí va a estar interesante. No, eso es before after. ¿Cuál era lo opuesto a the opposite? A ver, vamos a ver. Siempre me olvido. Oh, sí. More of behind. Ahead. Si hay un draw ahead, ahí nos iríamos para el tacho. Así es que vamos a ver. Ya, entonces, bueno, el ejemplo que nos mostró, estamos usando un spacer. Un spacer es un composable que ya existe. Y sobre él estamos usando justamente el modifier para invocar a la función drawBehind. Y con el drawBehind ahí está invocándose una función, el drawCircle, para poder dibujar esto. Imagino que justamente ahora es de donde viene el drawScope, que creo que es lo que toca a continuación. Sí, el drawScope. Results in a circle that takes up the full size of the composable. It's worth noting that inside the drawBehind modifier, we are in a draw scope.
So what is DrawScope? DrawScope is a declarative stateless drawing API to draw shapes, paths, etc. Ok. Entonces acá nos presenta el DrawScope. Dice, es un API de dibujo sin estados y declarativo para dibujar figuras, paths, caminos, o sea, rutas, y sin necesidad de mantener su propio estado. Without needing to maintain your own state. If you look at the interface definition of DrawScope, you will see it has a bunch of methods used for drawing, such as drawLine, drawRect, etc. We can also get access to the size and center of the drawing area. These will be useful when trying to adjust the sizing and placement of an item. If we wanted a simple drawing, we could use the Canvas composable. However, looking under the hood, we can see that this is just a convenient wrapper around modifier draw. Ok. Aquí tenemos también un Canvas Composable, que básicamente según lo que comentan aquí, es simplemente una forma conveniente de poder manipular un spacer con su draw behind. Entonces es posible usar justamente este composable. Behind. So there are several drawing modifiers that also give you access to a DrawScope, allowing you to draw with other composables. The different modifiers are Draw Behind, which allows you to draw content behind the content of the composable; Draw with Content, which allows you to choose when to call the content of your composable. Choose when to call the content of the composable, before or after. Useful for arrangement content. This is useful for when you want to rearrange when content is drawn, for instance, in front or behind the drawing code. And Draw with Cache, which caches the objects until the size changes or the state variables read inside change. Each of these are very useful in their own regard, but for now, we will stick with using Canvas, since our drawings are quite simple at the moment. Right, so we have our circle that we've drawn, but we want to position it differently from where it is placed right now. All of the drawing functions on DrawScope have default values set for the size and position of the drawing commands. These can be easily overridden when we need to change them. But to know how to set the size and position, we need to understand a bit more about the coordinate system used in Compose. The coordinate system used in Compose is the same as the view system. It has the 0, point in the top left corner of the composable. Esto de acá considero que es algo importantísimo. El hecho de tener claro el tema de las coordenadas, ¿no? O sea, a diferencia de cómo nos pudieron haber estado enseñando en probablemente tu clase de cálculo, en cálculo 2, donde tenemos un eje de coordenadas XY, en donde pues suelen darnos valores positivos hacia arriba y hacia la derecha, en el primer cuadrante. Aquí, bueno, los ejes X y Y se intersectan en la parte superior. Entonces ahí es donde partimos desde el punto 00, como mencionan aquí en el video, en la esquina superior izquierda, hasta bueno, obviamente el ancho y el alto, que van a estar dados por justamente los límites inferiores y derecho de tu figura, ¿no? And the bottom right has the coordinates of width and height. The y value increases as it moves downward, and the x value increases as it moves to the right. We also need to keep in mind that all draw and layout calls are performed in pixel values, not DP. Therefore... ok. Eso es otro dato importante, ¿no? Cuando tú estás haciendo la manipulación de todos estos dibujos, tú estás trabajando en pixels. No estás trabajando en DPs, ¿no? Entonces es importante también considerar ello. ¿Dónde está? Claro, aquí estamos hablando literalmente de píxeles. Eso quiere decir que no va a ser como muy consistente la visualización de un elemento en un
en un dispositivo que en otro. Así que hay que tener en cuenta eso. To draw things consistently across screens, you should use DP and convert to pixels before drawing. Draw calls are also always relative to the parent composable. If you're placed inside a box that has a certain height and offset, your coordinate system changes to be relative to the parent. The 0, point is now at that offset, and the width and height of the drawing area is now the size of the parent composable. Across screens, you should use DP and convert to pixels before drawing. Draw calls are also always relative to the parent composable. If you're placed inside a box that has a certain height and offset, your coordinate system changes to be relative to the parent. The 0, point is now at that offset, and the width and height of the drawing area is now the size of the parent composable. Back to our circle. So to change the position of the circle we have drawn on screen, we can set the center point of the circle to have a different offset, say 20 dp in the x direction and 100 dp in the y direction. We can also change the radius of the circle to only take up 60 dp, instead of the default of taking up the full size of the drawing area. Ok, solo como para ponernos en orden, ¿no? Por ejemplo, inicialmente, por defecto, el centro del círculo se encontraba justo a mitad de todo el composable, ¿no? Que para este caso particular, al tener el modificador, el Fill Max Size, el composable va a ocupar todo el espacio de la pantalla, ¿no? Entonces, naturalmente, el centro que se calcula está en el centro de la pantalla. Entonces, al hacer este offset, al cambiar este offset a 20 dp, de 20 dp a píxeles y 100 dp a píxeles, lo que está haciendo es, ok, contando desde arriba, está moviendo el centro. Literalmente son 20 dps hacia la derecha y 100 dps hacia abajo, ¿no? Entonces por eso el centro está ahora acá. Y otra cosa más que está haciendo es cambiar el radio. Por lo tanto, el radio que antes ocupaba todo el ancho, ¿no? Bueno, perdón, el ancho dividido entre 2, ahora solo vale 60 dps. Great, we have a circle that we now know how to size and position. Let's look at what other transformation functions are available to us. DrawScope offers a few different transformations that can be applied to the drawing commands. For example, if we wanted to scale up everything that is drawn on our canvas, we can use DrawScope scale function with an x and y value for how many times the item should be scaled. In this case, we're drawing a small circle with a 20 dp radius, but we're scaling it 10 times horizontally and 15 times vertically, so it ends up as an oval with 200 dp width and 300 dp height. And to translate all the contents, we can call translate with a left and top offset that'll be applied to all the content drawn inside. To apply rotation to content, you can call rotate with the amount of degrees to rotate the drawn content. Another transformation is to perform an inset to everything that is being drawn inside, providing a horizontal and vertical pixel amount that will effectively pad the lambda content. If you want to apply multiple transformations to your content, use the with transform function that applies transformations to the content, such as translate, etc. Now you understand the basics of drawing something in Compose. Let's build something a little bit more practical, like this shiny line graph. So first, let's start drawing the background of the graph. We can see it has a number of vertical and horizontal lines. The first step is we set the background to our purple background color. Ok, vamos a hacer eso, ok, vamos a aprovechar el pánico. Entonces acá ya tengo mi activity aquí listo para la acción. Vamos a ejecutar esto más bien. Primero vamos a cambiar el launcher. Entonces vamos a mover esto. Nuestro interfilter lo vamos a mover acá arriba. Para. Ya estamos. Ok, acá les pretendo esto otro.
Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces tiene que aparecer aquí en nuestro emulador. Es interesante porque si sacamos lo del Canvas ahora en Compose, ya podría sintetizar toda la información y crear un videíto que hable exclusivamente de cómo hacer dibujos, ¿no? Algo básico, por lo menos, ¿no? Porque aquí el siguiente nivel es ir a hacer animaciones, así que eso es otro asunto. Ya, tenemos nuestro Composable ahí. Listo, calito. Voy a bajar esto para que no me moleste tanto. Cerramos nuestro Android Manifest. Ahorita están los greetings ahí. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear un Composable diferente, ¿no? Nos vamos a, de hecho, claro, déjeme. Vamos a hacer lo siguiente. Va a ser my draw. My custom draw. Vamos a dejarlo así. Y vamos a crear una función con ese nombre. Perfecto. Como no me interesa esto, lo vamos a... Ah, perdón. Voy a aprovecharme de esto. Lo voy a sacar fuera como un composable. Listo. Y me voy a volar esto. Primero vamos a ponerle este inner modifier como parámetro. Ya, tenemos el modifier ahí, listo. Entonces no volamos esto, no me interesa. Tampoco me interesa esto, pero sí me interesa poder ver este, me custom modifier, ya, listo. De hecho, nos vamos a volar este de acá también. Listo. Vamos a dejarlo así. Vamos a actualizar esto. Verdad que tengo la vista aquí. Así que por ahora me voy a volar esto de acá. Tenemos un render pro. Perdón. No sé si será por esto, pero... es que no tengo nada, pues. Ok. Entonces ya. Aquí vamos a seguir lo que nos decía el video. Entonces vamos a crear un box. Ok. Vamos a pasarle el modifier. Y... ¿qué más? Esta vez le vamos a poner background, ¿no? Ok. Cuando pasan este tipo de cosas, yo prefiero... Vamos a setear el valor acá arriba, ¿no? Modifier. Punto. Background. ¿Y qué color era? Purple background color. Si es que existe, ¿no? Pues si no, purple 40, ya. Entonces, después, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más nos está pidiendo aquí? Y hacer un fill max size. Un fill max size, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Entonces le vamos a pasar esto al box. Listo. Interesante, a ver. ¿Qué pasa si le hago esto? Ya. Solo me deja el modifier como tal. Listo. O sea, realmente solo debería ser esto así. Y podríamos mover esto acá. Listo. Vamos a ver qué más.
Y vamos a crear dentro de este box. Vamos a usar el canvas. Canvas. Ok, tenemos el canvas, que también recibe un modifier. Listo, entonces... ya, acá es un modifier normal porque esto no lo tiene que heredar. Un modifier normal. Entonces tenemos algunas medidas. Padding 8 dp. Vamos a ver. Punto. Perdón. Punto. Padding. Aquí es 8.dp. ¿Qué más? Aspect ratio 3 medios. Después tenemos aspect ratio es 3 medios. ¿Qué más? Y fill max size. Y tenemos un fill max size. ¿Qué más? Veamos. Entonces ahora vamos a... Ya tenemos seteado el canvas. Vamos a pintar un borde. Entonces vamos a... ¿Qué nos dice aquí? Era un bar. Bar with px. Bar with px. Un dp. O sea, solamente va a tener el grosor de un dp. Punto px. Como recordamos, dentro del canvas se manejan píxeles, no se manejan dps. Pero tenemos funciones que nos ayudan justamente a hacer eso. Y dentro de esto vamos a dibujar, vamos a llamar una de las funciones, y en este caso vamos a dibujar un rectángulo. Y el rectángulo va a llevar un color, que bueno, ahí le he puesto bar color. Vamos a ver, otro purple. Un purple gray 40, a ver. Vamos a usar algunos de los colores por defecto y vamos a definirle el style. El style que lo hacíamos con el paint. Aparentemente se hace ahora de otra manera, ¿no? Bar with px. Importamos. Y vamos a ver. Voy a usar color yellow. Listo. Entonces lo que nos sale acá es un rectángulo de borde amarillo, ¿no? Ok, vamos a ver qué más sigue. And then create a canvas with a 3:2 aspect ratio to keep it in the correct size. Then we can draw the outline rectangle for the whole graph using a white color and a stroke. This will take up the whole canvas area size. Next up, we repeatedly call drawLine for each vertical line in the graph that we want to draw, offsetting it by an equal amount each time. A ver, vamos a ir con calma. Entonces luego lo que va a hacer es dibujar las 4 líneas que vemos acá, ¿no? Entonces para eso está definiendo primero está definiendo la cantidad de líneas que se van a dibujar, que son 4, y el tamaño de cada una. Y para ello eh, está tomando el ancho y lo está dividiendo entre la cantidad de líneas más 1, claro, porque son 5 espacios. Entonces necesitamos justamente el tamaño horizontal de cada sección. Y luego va a ir repitiendo por cada línea vertical. Va a setear el punto de inicio en X, que va a ser igual a justamente el valor de vertical size por... en este caso vamos desde el valor de 0 a 1. Entonces, por ejemplo, el inicio va a ser justo donde en la primera porción, ¿no? del ancho de esta figura. Y ahí va a ser donde se va a dibujar la línea, ¿no?
Y esa línea va a ir desde el principio. El offset va a empezar claro, en el valor de start X, ¿no? Que es justamente, nos hemos corrido en una porción hacia la derecha. Y y en el punto cero, ¿no? De I, es decir, allá arribita. Y para trazar el punto de fin de dicha recta, se usa justamente ya el tamaño completo la altura completa de dicho contenedor, eh, siguiendo justamente el mismo punto en X, ¿no? Como haciendo esa proyección. Y bueno, el tamaño de la línea aquí va a ir justamente definido por el tamaño que ya se había definido previamente arriba, ¿no? Entonces vamos a hacer eso por acá. Ya, entonces... Listo, entonces dijimos que define una cantidad de vertical lines, ¿no? De vertical lines va a ser igual a 4. Son 4 líneas. Entonces va después el vertical. Yo le voy a poner section. Ya, vertical horizontal. Horizontal size, para que se entienda. Esto es igual y va justamente a son 5. Entonces son vertical lines más 1. Entonces déjeme ver si estamos igual ahí. Claro, hay que ponerlo entre paréntesis para que no se tome como una operación aparte. Y el width, sí, estamos bien hasta ahí. Ok, y luego por cada uno de estos hacemos un repeat. ¿Cuántas veces? Tenemos que hacer la cantidad de líneas verticales que tenemos. Y aquí es donde vamos a empezar a pintar. Pero primero necesitamos establecer el inicio de dicha sección. Mejor dicho, o la posición donde se va a pintar justamente la línea vertical. En este caso tenemos, la habían definido con star x, que justo es igual a justamente a ello, vertical horizontal size por it más 1. Y ya a partir de ahí vas pintando, pues. Entonces acá vamos a colocar el mismo color, el yellow, para que tenga coherencia. Usamos el offset, que como definimos, ¿no? Es siempre corremos en X y desde el inicio de en Y trazamos la línea hasta el final o sea, hasta la altura total, que siempre se va hacia abajo. Y finalmente tenemos que dibujar el stroke. ¿Stroke width era? No, para. Algo aquí me... para. Listo. Entonces ahora, como podemos ver, ya tenemos dibujadas las líneas aquí. Para que lo chequen. Ahora ya tenemos las líneas. Las 4 líneas que justamente nos salen 5 secciones aquí. Listo. Vamos a ver qué más. Hola, Gol Sánchez, ¿cómo estás? Por ahí estoy viendo que se andan conectando. Vamos a ver. Listo. Aunque esto, ¿por qué no? Ya sí salió ahí. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más nos trae? That we want to draw, offsetting it by an equal amount each time. We repeat the same things for horizontal lines, calling. Claro, para las filas horizontales está haciendo algo similar, ¿no? Entonces en este caso, en lugar de 4, ahora son 3. Entonces vamos a definir esto aparte, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos con esto. Aquí tenemos el fin del repeat. Entonces, según esto, tenemos ahora horizontal lines, que son iguales a 3. Entonces ahora para dividir vamos a hacer lo mismo, ¿no? Si antes jugábamos con el ancho,
para definir las posiciones de cada fila, de cada línea vertical. Ahora vamos a jugar con la altura y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces tenemos la altura entre la cantidad de líneas más uno para que nos den justamente las 4 secciones. O sea, para tener justamente los 4 puntos ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una operación similar a la que hemos hecho anteriormente. Entonces vamos a hacer otro repeat, que en este caso va a estar en función a la cantidad de líneas horizontales que queremos pintar. Y esta vez establecemos un valor en Y, justamente como nos lo está sugiriendo en Gemini. Entonces tenemos el val start y o start y. Eh, igual, siguiendo como una lógica muy similar a la que hemos visto hasta ahora. Igual verificamos, ¿no? El offset, por ejemplo, va a partir desde el primer punto en el eje X y se va a mover hasta la primera sección, hasta el primer punto en Y. Sí, ¿no? ¿Estamos bien? Déjeme ver si no estoy pifiándola ahí. Claro, hasta el inicio en Y. Donde tenemos, o sea, va a partir de ahí hasta abajo. Ok. Y lo mismo, ¿no? El punto final va a ser en el eje X, va a ser el total del ancho, pero manteniéndonos siempre en el punto en Y que hemos definido ahí. Y finalmente, bueno, tenemos el stroke que va a ser igual a esto. Y así tenemos la grilla. Entonces tenemos la grilla de esta forma. Vamos a ver ahora qué más. Y eso es un ejemplo sencillo, dicen. Eso me llamó mucho la atención. Being repeat for each line that'll be drawn horizontally, with a different start Y value each time. Now we have the background drawn for our graph, we can go about drawing the actual line that represents the data. So we had the canvas composable that we were using, but now we are going to need to create a path object and draw the line of the graph. We don't want to be recreating this path object on every recomposition, so to avoid that, we can switch to using the draw with cache modifier, which will take care of caching the objects until the size of the drawing area changes. It's worth noting Interesante. Esto es para que el canvas no sufra con la recomposición. Entonces, en teoría, todo este código va a ir acompañado de un draw with cache. Para. Claro, aquí está usando el spacer en lugar del canvas. Ahí vamos a ver, denme un segundo. ¿Cómo cambió esto? Ya, cambió un canvas al spacer. Interesante. O sea, con el canvas hacemos el dibujito y todo el asunto, ¿no? Y no hay mucho lío con respecto a eso. Imagino que si es una imagen estática, entre comillas, no va a haber mucho lío. No va a haber mucho lío con ese sentido. Pero sí, como en este caso, ¿no? Se va a trabajar una línea que va a representar ciertos valores que probablemente sean dinámicos, probablemente. Entonces, lo que hacen aquí es cambiar el canvas por el spacer. Que el spacer es un composable que ya nos permite pues poner espacios en blanco en la pantalla y jugar con en lugar de jugar con el draw, ahora trabajamos con el draw behind with catch. take care of caching the objects until the size of the drawing area changes. Claro. Entonces, a ver, vamos a hacer ese cambio. Entonces acá está usando el spacer. Y claro, ahí nos va a pitear porque no estamos usando todavía. Vamos a ponerle aquí, es nuestro draw with cache. Y aquí dentro usamos el on draw behind.
Y todo esto debería funcionar. Vamos a ver. Para. Hasta aquí cerramos el draw cache. Me falta cerrar el spacer. Ya cerré el spacer. Ahora tengo que cerrar el box scope. Y me falta uno aquí. Listo. Y ahí tenemos nuevamente nuestra grilla. Ahora, ¿habríamos podido mezclar el canvas con el spacer? Bueno, eso no estoy seguro. Vamos a seguir. It's worth noting that you should only use this if you are creating objects in the draw functions. Otherwise, it'll create unnecessary lambdas. Next, we create a path object. We can call our function generatePath that takes the graph data into it, as well as the size of the area that we are drawing into. We will look at the definition of this function in a second, but let's assume that we have this path object already. To actually draw the path, we now call drawPath with the path, the color, and the stroke width that we want the line to have. We get a nice green line drawn. But how is the actual path generated? Looking at our generatePath function, it goes along the following lines. It creates a path, and for each data point in that list of points, it adds a call to path.line2 to the path that we are generating. And then it returns this path. Great. Let's move on to the next step. Now, to get the area below the graph filled with the green gradient, we can create another path, where we add the original path and then create a closed area to fill in. So to create this closed area, we need to add two more lines. A line to the bottom right of the graph, and then another line to the bottom left of the graph, where we started. We then call close to close the path. Then we call drawPath with the green gradient brush that we've made. Our graph looks great as it is, but it would look way nicer if the lines were smooth between the values. So let's smooth the lines using path functions. To do the smoothing, all we need to do is change our generatePath function to generate a path with curves in it. We calculate our two control points for each point that we want to add to our lines. And instead of calling line2, we call cubic2 using these two control points, giving us a smoother line and a better looking graph overall. And as a bonus, because what's a composed video without a small animation, let's look at how we can animate the line that is drawn on launch of the graph. First, let's create an animatable object that we will remember. We then call animate2 in our launched effect, so that this will only run once on the launch of our composable. We now have a value that'll animate from 0 to 1. Now, to use this value, we can clip our paths that are drawing on screen using this animation value that we created. We use the clipRect method that will clip all the draw calls that are inside that lambda. We set the right edge of the rectangle to be a fraction of the width. And because this animation progress value animates from 0 to 1, we will get a reveal animation happening over time. Running this, we can see the graph area is now drawn over time, creating the reveal animation effect. And that's it for this video. Take a look at the Compose graphics docs to learn more about drawing in Compose. Happy composing! Interesante, interesante. Parece que esto va a funcionar de una forma distinta. Ya, entonces, claro, esta era en este snippet nos muestran como al principio nos explicaron, ¿no? Tú podrías usar un spacer, ¿no? Básicamente, que es básicamente como posable vacío, para acceder a su función drawBehind y estar dentro del drawScope, ¿no? Entonces aquí uno podía usar esto y claro, es como una forma sencilla, ¿no?
Esto es en caso tú quieras dibujar algo. A ver, claro, tú dibujas. Es para, claro, para dibujar algo en tu Composable, ¿no? Pero si tú quisieras que solo un Composable que dibuje, es que usas el Canvas. Dice que es básicamente un wrapper, un envoltorio conveniente alrededor de justamente el draw behind. No es más que otra cosa. Dice, tú sitúas el canvas en justamente en tu layout de la misma forma en la que colocarías cualquier otro elemento de UI. Y dentro de Canvas, dice, tú puedes dibujar todos los elementos con una precisión, con un control preciso sobre el estilo y la ubicación. Dice, under the hood, o sea, por debajo, Compose se apoya en, claro, en el canvas de View Based, ¿ok? O sea, es como para poner aquí el meme de tipo de Scooby-Doo, ¿no? Ja, te quedamos la máscara, ¿no? Y abajo aparece canvas de View Based UI. Que es básicamente lo que estuvimos haciendo en la sesión pasada, ¿no? Dice, sin embargo, Compose simplifica mucho de los aspectos confusos de Canvas. Por ejemplo, muchas de los gráficos basados en vistas, o sea, de los elementos gráficos basados en vistas, se apoyan en el objeto Paint que estuvimos viendo. Entonces tú necesitas conocer cuáles son las opciones de configuración que están disponibles en Paint. Y eh, y cuáles pueden setearse justamente la llamada a la función. Dice, tú también necesitas ser cuidadoso para crear tus objetos Paint en una forma en la que no dañen la performance. Dice, Compose toma cuidado de todos esos detalles por ti. Dice, todos los modificadores de dibujo expuestos en el Drawscope, que es básicamente un entorno de dibujo acotado, que mantiene su propio estado. Dice, este te permite establecer parámetros para un grupo de elementos gráficos. Dice, el Drawscope provee funciones, campos de función bastante útiles como size como size, ¿no? Dice un objeto size especificando las dimensiones de las dimensiones actuales de tu Drawscope. Dice, para dibujar algo tú puedes usar una de las muchas funciones de Drawscope. Por ejemplo, tú puedes usar el siguiente código para dibujar un rectángulo, ¿no? Eh, en la esquina superior izquierda de la pantalla. Claro, acá está. Tienes el Canvas Quadrant Size, usas el Draw Rec y listo, simplemente lo pintas, ¿no? Bueno, ahí nos enseñan después el tema del sistema de coordenadas, de cómo el punto, el 00 va arriba y a partir de ahí se cuenta sobre el eje X hacia la derecha y el eje Y hacia abajo, ¿no? Claro, y también tienes la posibilidad de establecer los offsets. Los offsets básicamente que son como las delimitaciones propias de un objeto, te permiten establecerla justamente esos límites en función a las medidas que se le puedan setear dentro de el componente. Después aquí revisamos algunas otras transformaciones básicas, como el scale. Está también movimiento de traslación, que es mover un objeto a otro lado, rotarlo. Tienes la posibilidad de, con el inset, establecer como unas medidas que te empujan de alguna forma el objeto hacia adentro de la pantalla. Y
Sí. Bueno, y finalmente tienes la posibilidad de mezclar diferentes transformaciones, ¿no? Y bueno, tienes la posibilidad también de poder agregar texto, dibujar literalmente texto, obtener las medidas y empezar a hacer operaciones justamente con los textos ahí. O sea, cosas que puedes lograr como esos sombreados que justamente se están apreciando en pantalla. Bueno, y si en este momento me estás escuchando, estás viendo un desfase, es porque lamentablemente en esta parte del video, en esta parte del en vivo, me quedé sin audio. Así es que estoy explicando un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las diferentes funciones que tiene el Canvas dentro de Compose, se pueden armar todas las figuras que acabas de ver, incluyendo el dibujar una ruta, ¿no? Que eso es algo que se va a ver más adelante. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, algo interesante dentro de lo que estaba justo viendo aquí es que el comportamiento de una ruta, de un path, se, es muy similar a los paths de los vectores, de los SVG. Entonces, es interesante eso. Y bueno, justo acá mencionaba también de que es posible acceder al objeto Canvas en sí. Porque pues resulta que todo esto que estamos viendo, toda esta interacción que podríamos pensar que es directamente el Canvas, no lo es. O sea, realmente todo es como una capa de abstracción que trabaja encima del verdadero objeto Canvas. Así es que es interesante ello. Luego, de vuelta justo en la aplicación, y siguiendo el ejemplo, ya habíamos podido armar hasta allí la grilla. Y justamente dibujando líneas verticales y horizontales. Entonces ahora íbamos a ver qué es lo que seguía después de ello. Pues había que dibujar justamente una ruta. Claro, y ahí empezamos a sacar un poquito la data para ello, ¿no? Y como no tenía acceso al código fuente, entonces me tocó a mí generar mi propia función GeneratePath, el cual nos va a servir justamente como base para poder dibujar esa línea que podemos ver como gráfico lineal y que es la que va, bueno, en este caso nosotros lo vamos a pintar de otro color, ¿no? No de verde como aparece allí en el ejemplo. Entonces aquí se le pasan dos parámetros. Primero es el size o sea, el tamaño del canvas, por decirlo así. Y como segundo parámetro había una relación de valores que corresponde, pues, digamos, a la data, ¿no? Que se quería representar en dicha línea. Y justamente eso es lo que vamos a definir, ¿no? Vamos a, para ello, bueno, como no nos dan muchas pistas, en este caso lo que hice fue usar un remember para evitar que algún cambio o que se esté redibujando. Y armé una lista, ¿no? Con 12 valores. Entonces en este punto es donde estoy armando la lista. Que evidentemente la idea es que vaya de menos a más, como para que nos dé esta impresión de ir creciendo, ¿no? Ya más adelante después van a encontrar que hago algunos cambios a justamente los valores como para ir jugando y viendo cómo es que el trazado de esta línea va comportándose a medida que va cambiando el set de datos. Aquí evidentemente nos tiene que retornar un path porque eso es lo que eventualmente tenemos que pintar. Entonces vamos a ponerle como tipo de retorno el path. Entonces vamos a iniciar declarando justamente el path que se va a retornar como desde esta función.
Ujú. Tal como aparece ahí en el ejemplo, ¿no? Arriba está el path, se define un path y ese mismo path es el que se va a retornar más adelante. Y en el intermedio tenemos que ir definiendo los diferentes puntos X y Y que van a ir representando cada uno de como el origen y fin de cada uno de los trazos de esta ruta. Claro, en medio de ello ya se juega con la data que estamos recibiendo como parámetro. Y allí se va a jugar tanto con el valor mismo como con el índice. Entonces por eso estamos haciendo un recorrido con el mismo índice. Acá intenté usar el path de la misma forma como lo hacíamos en en el View-Based UI de la sesión pasada. Pero bueno, como para revisar un poquito las funciones que habían y todo, pero en este punto no nos decía mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a recorrer la data usando justamente el for each index. Ahora, para los que no sepan, el for each index, además de proveernos los valores, también nos provee de un índice, ¿no? De acuerdo a la cantidad de elementos que que tenga la lista. Lo bueno es que aquí Gemini de alguna forma sabe cuáles son las intenciones que tengo y me ayuda con el autocompletado. Entonces íbamos por cada valor íbamos estableciendo el valor en X y el valor en Y e íbamos justamente pintando, ¿no? Esta línea tomando dichas coordenadas. Claro, sin embargo, me acuerdo que aquí había que hacer algunos cambios para poder para hacer que funcione. Pero sin embargo, en este punto no se va a mostrar nada en pantalla porque hasta el momento solamente estoy como definiendo el path, no lo estoy pintando. Solo estoy definiendo los diferentes puntos, como cuál va a ser la trayectoria de esa ruta, ¿no? Eh, De esa, de esa forma, bueno, los cálculos de tanto los puntos X y Y van para poder empezar desde el punto más abajo hacia arriba, ¿no? Y por eso es que en Y en particular estamos haciendo esa diferencia. O sea, de forma tal que, por ejemplo, mientras más cercano sea o sea, mientras más reducida sea la diferencia, pues nos lleve más bien hacia a pintar establecer el primer punto en la parte de abajo, ¿no? Bueno, evidentemente posteriormente a todo esto va a venir el desarrollo n- de la parte del llenado del, del gradiente. Y eso lo vamos a hacer después. Bueno, eh, a ver. Justamente para hacer el pintado, justo aquí lo que vamos a hacer es ya efectuar el pintado. Pero, si mal no recuerdo, revisemos la documentación en este punto para ver cómo es que se pintan las líneas o cuál es el correcto pintado de la línea en este componente. Claro, porque establecimos justamente el path, pero todavía no lo habíamos pintado. Entonces, para pintarlo usamos dentro del on draw behind. Allí colocamos justamente el draw path, le pasamos el path, el color y en este caso, bueno, el stroke que es el ancho de la línea, justamente para tener la línea hacia arriba. Ahora, el detalle aquí es que en la forma como lo habíamos puesto, en la línea aparece por detrás de la grilla y esa no es la intención es que aparezca por delante de la grilla. Y recordaremos de la sesión pasada que cuando tú dibujas o trabajas en Canvas,
todo es secuencial. Entonces, si tú pones algo primero, es como lo primero que se va a pintar. Y todo lo que pongas después se va a pintar encima de lo anterior. Entonces, es por esa razón que teníamos que cambiar de lugar ese pintado hasta el final justamente de la función. Ujú. Y de este modo, bueno, ya podíamos observar que la línea aparece justamente por delante la, de la grilla. Sin embargo, teníamos un problema adicional, o sea, y eso es algo que en un momento más se va a resolver, que si nos fijamos bien, tenemos un trazado en la línea a través de todo el eje Y cuando X es 0. Justamente ahí lo vemos. O sea, tenemos toda esa línea ahí vertical, ¿no? Que necesitamos desaparecer. Hasta ese punto, yo no me había dado cuenta que claro, cuando estamos generando el path por defecto te toma como punto de partida el inicio del eje de coordenadas, ¿no? Es decir, 0, 0. Y cuando tú haces el line to, lo que haces es un trazo hacia donde comienza. Entonces, en este caso, bueno, el trazo lamentablemente está dirigiéndose desde el punto 0, 0 y termina donde se da el primer valor que teníamos definido en el arreglo. Entonces, ¿cómo vamos a corregir eso? En un rato más lo que vamos a hacer es incorporar un path punto move to y con las coordenadas, o sea, manteniendo la coordenada 0 en X, pero el valor de Y debería ser el alto en este caso, el canvas, ¿no? O sea, ahí estoy tratando de probar y no tenía mucha noción de cómo arreglar el problema. Pero en un ratito más vamos a incorporar justamente un path.moveTo con 0 en X y el height, el alto en Y. Ya que eso va a pasar en un momento más. Cuando tengo que, si mal no recuerdo, ahí reviso la documentación. Claro, y otro detalle más que también me había dado cuenta, y creo que lo arreglo más adelante, es el hecho de que también, si se fijan, cuando termine de pintar todo, la línea superior o el final de la línea no está llegando al extremo de la grilla, ¿no? Claro, aquí ya reviso la documentación y justo ahí es donde me percato del move to. Incorporando justamente esa línea, es que corregimos este primer problema, ¿no? Al inicio del trazo. Ujú. Lo que no estoy seguro es si arreglo este otro problema justo en este momento o lo hago más adelante. Ah, bueno, de hecho, en ese momento ya me habían avisado de que el audio se había perdido y por eso este, allí me dispongo a arreglarlo, ¿no? Así que bueno, por el momento voy a dejar hasta aquí nomás la grabación, con este pequeño relleno a todo este espacio sin audio. Porque bueno, ya después continuamos con justamente la sesión. Gracias, gracias, Diex. Ok, volviendo con la explicación. Ya, lo que nos hacía falta era primero generar un movimiento del puntero del path, ¿no? ¿Dónde va a empezar? Entonces, cuando nosotros usamos el objeto path primero tiene que situarse en el origen. Entonces, si nosotros no hacemos nada y empezamos a dibujar nomás, como lo teníamos hasta hace un momento, como acá, por ejemplo, y prestamos atención a la figura
se va a empezar a dibujar desde el origen de coordenadas, ¿no? Que es el 00 que se sitúa en la esquina superior izquierda. O sea, es allí donde empieza a dibujar. Y a partir de ahí empieza con los trazos, ¿no? Como nosotros pusimos el primer valor, que era básicamente abajo, eh, básicamente nos va a pintar toda la línea, ¿no? Completa. Entonces, para evitar eso, es importante darle un buen comienzo. Y para darle el buen comienzo es donde primero lo que hacemos es mover la línea, ¿ok? Entonces, una vez que movemos primero la línea, entonces ya en ese punto podemos estar tranquilos y podemos empezar a dibujar, ¿no? Entonces, algo que por ejemplo nos está faltando aquí, básicamente es el cálculo también en X para saber cuánto es lo que, o sea, se supone que nos tiene que abarcar todo el ancho, ¿no? Entonces, veamos. Mm, ¿Qué pasa si podemos sacar más uno? Siempre... Ahí nos corrió tantito, pero está mal, porque al principio no lo corrió el principio no lo corrió tan bien. Entonces, tal vez tengamos que hacer un cálculo similar. Vamos a ver. ¿Qué pasa si... Vamos a ver, hago esto entre 100. Ahí me volé eso. Y... Claro, eso tampoco ayuda. Vamos a ver. Mm, Veamos, ahí estamos dividiendo X. Y cuando llegamos al final, ¿verdad? ¿Cuál es el último valor que le puse a la... Sí, tenemos 100. El último valor es 100. Entonces, si el último valor es 100... Ah, pero ¿cuántos son? A ver, espérate. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11. 11. Digamos, ¿no? 11 por 10, ¿no? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 12 entre 11. 12 por 11 entre... Ajá. Entre el ancho. A ver, déjame ver. O sea, es todo lo que me interesa. O sea, se supone que esta es la segmentación. Pero este... mm, espérate. Ya, esto no nos va... Sí, pero no. Claro, porque aquí el cero va a ir a uno. Y nosotros necesitamos... Y aquí corrimos demasiado esto. Vamos a ver. Quiero
intentar algo acá. Listo, aquí era, data size -1. Ok, vamos a ver. Data size, ya, listo. Aquí ya tenemos completo esto. Ahora vamos por por el gradiente, ¿no? Que vimos en ese ejemplo. Vamos a sacarlo del ejemplo mismo. Entonces, el gradiente está aquí. ¿Qué hacemos con el gradiente? Veamos qué está haciendo. Para el gradiente está literalmente agregando el path que ya habíamos creado inicialmente, el path resultante, y a partir de ahí está generando dos líneas, ¿no? Que va a cerrar justamente aquí el espacio. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a nuestro código. Fuera de esto. Ya hablamos de que depende de la posición, depende de dónde tú lo coloques. Bueno, ahorita para el cálculo de la ruta todavía, o sea, a ver, tú puedes calcular la ruta en el orden en que quieras, ¿ok? Puedes calcular la ruta en el orden en el que quieras, pero el orden en el que se va a dibujar va a depender de dónde pongas el draw, la función draw, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear otro, el field path, el field, el field path, ¿ok? Entonces es un path normal, o sea, X. Y vamos a hacer que este field path, primero le vamos a agregarle el path que ya creamos previamente, porque claro, en el sombreado lo que vamos a necesitar es que ese tome como límite superior de nuestra región. Necesitamos es justamente nuestra línea magenta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente cerrar el área, ¿no? Tal como nos lo indicó el ejemplo. Entonces, para eso se traza una primera línea que va desde, o sea, se supone que nuestra primera línea terminaba arriba, ¿no? Ahora trazamos una línea hacia abajo, hacia el punto extremo y en la esquina inferior derecha, tomando el alto y el ancho de nuestro canvas para justamente un primer trazado y luego para cerrar el área lo llevamos justamente siguiendo la misma coordenada en Y, pero esta vez lo llevamos al origen de X, que es el 0. Y luego cerramos, ¿no? Entonces hasta aquí no ha pasado nada porque aquí solamente hemos definido el path. O sea, recordemos que acá hemos definido el path. Todavía no lo hemos dibujado. Entonces, ¿cuándo lo vamos a dibujar? Cuando a nosotros aquí se nos ocurra ponerle el draw path. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle el draw path. Y, perdón, ahí está. Entonces ahí tenemos la región pintada. ¿Ok? Que vamos a ver qué más le ponen aquí. Claro, algo que setean aquí es el tipo de brocha, ¿no? Que se va a usar para pintar el gradiente. Entonces, eso se está definiendo afuera también. Entonces, vamos a irnos a la parte superior, donde estamos definiendo justamente el field path. Y bajo de esto vamos a definir la brocha, el brush. Entonces, acá vamos a hacer el brush. Ajá. Punto. Vertical gradient. Y vamos a pasarle la lista, ¿no? List of transparent white. Y aunque bueno, ahí van al revés. Sería. Claro, porque no tiene que ser completamente blanco, ¿no? Pues si no, no vamos a poder ver absolutamente nada de la grilla que hemos construido en amarillo.
Entonces acá le hace un copy, ¿no? Y en el valor del alfa, ahí le pone el 0. Bueno, voy a poner el 0.3. Ok, nos falta la coma aquí. Con eso estamos creando justamente el... estamos haciendo el brush. Ok, ahora en el drop path que nosotros tenemos abajo, esta coma está de más. Entonces aquí en el draw path que tenemos acá, nos falta dos cosas. Entonces acá nosotros podemos pasar el brush, la brocha que hemos definido. Y aparte, también el style, ¿no? Que en este caso va a ser el field. Ah, no, para. ¿Cómo es? No, field nomás, sin... Style field. Listo. Y con eso conseguimos sombrear o pintar justamente nuestra región. Entonces vamos a hacerlo más simpático para que se note un poco más. Entonces, poner en 6. Ok, ahí va generando un poco intensificando el gradient. El gradient. Ok. Ya, quizás aquí no hay mucho rollo. Ok, vamos a ver. Si yo puedo cambiar valores tipo, un día nos fuimos a la alza y el otro día nos fuimos a la baja. Entonces ahí empezamos a generar los cortes, ¿no? Digamos, un día nos fuimos a 50 y el otro día, como en la Argentina, vamos de caída, ¿no? Aunque con Milei van a mejorar. Entonces digamos que aquí no queremos que la cosa sea tan simpática, entonces veamos, vamos a ponerle algo pronunciado aquí. Digamos que como las criptos, ¿no? Vamos, tuvimos un bajón. Entonces acá lo que vemos es que las líneas están como, es como literalmente rectas, ¿no? Pa. Está todo bien escarpado, parece un serruchito. De hecho, vamos a ponerle aquí que esto se nos fue hasta 52. Ya. Y entre 70 y 80, que me parecen números demasiado... Voy a mandar esto hasta 85. Ahí está. Listo. Entonces la idea ahora es suavizar justamente esas líneas. Y eso es algo que el tutorial este también nos lo da, ¿no? Entonces nos dice, aquí el cambio hay que hacerlo en la función. En lugar de usar el line2 dentro de al momento de armar nuestro path. Por ejemplo, acá estamos usando el line2, que simplemente es como tírate una línea hasta la posición XY, ¿no? Tírate una línea hasta la posición XY. Entonces, en lugar de usar esto, nos dice, si usamos el cubic2, y nos falta un parámetro, claro, donde tenemos que hacer el cálculo de los puntos de control. Vamos a ver. Entonces acá tenemos que es control y espérate, para control point. Vamos a ver. Control point offset xy val control point 2, algo así. Entonces, en el cubic 2 nos piden control point x. Claro, aquí vendría el... Ya, ahí vamos a tirarle todos esos. ¿qué valores adicionales necesita? El x1, x1, y1, x2, y2 y el x3, y3. Oh, ahí ya. Nos faltaron, no teníamos que volarnos estos de acá. Entonces con esto vamos a ver si conseguimos algo, porque lo he hecho medio a la volada nomás. Entonces, vamos a ver si hay algo más. Line and a better looking graph overall. And as a Ya, entonces
path function to generate a path with curves in it. We calculate our 2 control points for each point that we want to add. Ya, estos puntos de control hay que mejorarlos. Claramente no es como aquí nos lo están definiendo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo se calcula un control point. A ver, path cubic 2. Vamos a ver, path cubic. Eso no está aquí, así que esto lo tenemos que buscar en otro lado. Shapes, grab modifier. Vamos a ver, path Android canvas path cubic 2. Using cubic 2. Ah. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Esto es hace 5 años. Cubic 2. Dice un Cubic Bezier. ¿Qué es un Cubic Bezier? ¿Tengo una traducción de esto? Ah, no tengo traducción de esto. A ver, ¿y puedo usar esto? Un Bezier Cubic. Un cúbico. Dice agrega un segmento. Ajá. Con el punto dado en las coordenadas x3, en el parámetros x3 y y3, usando los puntos de control de x1, y1 y x2, y2. Vamos a ver, entendiendo esto. ¿Qué es esto? Understanding Bezier Curve in Android. Ok, vamos a ver, ¿qué onda? Dice uno de los métodos para dibujar Bezier es Cubic Bezier. ¿Cómo se pronuncia esto? Bezier. Bezier. Ajá. Ok. Bezier curve, which is discussed below. To get the point in the curve, we can provide a value between 0 and 1 and assume as the variable name t. Que se dé siempre un tercer valor. The linear interpolation, ya. O sea, acá, ¿qué está haciendo aquí? Making a view for custom canvas drawing. Ya, volviendo a las bases. Inicializando el path. Ok, hasta ahí andamos bien. Claro. Son como anclas. Ok. Mm, 00222233. Ok, entonces aparentemente son valores que van de 0 a 1. A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa si pongo acá 0 y 1? F. Ah, no, parece que me borré en la... Ajá. ¿Qué pasa si pongo acá 0, 0? Y acá 1 y 1. Ajá.
Es como que ya. Ok, ok, ok. Alright, alright. Entonces, claro, las curvas van en función del valor que le tire. A ver, si pongo acá 0F. Vamos a... Ya, 0F, 0F no hay cambio. Ahora tengo que jugar con los valores de X. Si pudiera ser que X fuera un X menos 1 y Y menos 1 y luego quiero que sea X más 1 y Y más 1. Como aquí algo se empieza a ver, creo yo. Hmm, Ya, pero quiero que me sugieras otra cosa. Vamos a ver. Mm, a ver. Vamos a ver. Gemini, explain this, suggest. Vamos a ver si me. Ujú. Ya, entonces vamos a lanzarle. What if would I I want to make this path less sharpened. Sí, creo que es la hora. You would want to adjust the position. Current your control points are offset by things in both x and y direction from the endpoint. Moving the control points closer to the start and end point will result in a smoother curve. A ver. Veamos qué tan... 5. 5. Yo no veo ningún cambio. Uh, mm, Vamos a ver si nos provee de audio. Yes, I should move control point. Provide the specific shape you are trying to. Okay, let me give you the entire function.
Vamos a ver. Interesante. Claro, pero lo único que ha hecho ha sido refactorizar todo esto. O sea, no. mm. Ah, bueno, esto sí. Hay que usar float por consistencia. Ah, hasta me cambió el nombre, la nomenclatura. Qué loco. Mm, I would like to make this path more smoother. Ah, ya sé. I would like to improve this path introducing smoother curves. Vamos a ver qué me tira ahí. Vamos a ver. To create smoother curves in your path. Ok, déjame ver. ¿Qué me has tirado aquí? A ver. Sé que no hay que confiar en esto, pero veamos qué pasa si yo eh, introduzco esto aquí. Ah, pará. No, no, no. Uf, qué horrible. Creo que se ha inventado código. A ver, igual tengo curiosidad. ¿Qué produce si hago esto? Vamos a ver, ¿qué nos tira si hago esto? Ah, ¿verdad que cambié la... ah, a ver, ¿qué le puso step aquí? Vamos to... Ah, cuando solo hay una... Claro, si no... Yo la uno. O sea, literal me trajo esto de acá. Ah, ya te entendí. Entonces todo está... Lo saco fuera. Claro, para manejar el caso de que solamente hubiera un punto. A ver, vamos a ver esto. O sea, si el dice data size es mayor a uno, o sea, está bien, haz esto. Si no, directamente un cero. Entonces, en lugar de esto, aquí está usando el step. Ya, pero vamos a hacer un video refresh, a ver. Según yo, nada de lo que he puesto funciona. Así es que no me extrañaría. Ya, sin embargo, necesito seguir leyendo porque esto de acá.
Mm, a ver, vamos a ver. O sea, esto se llamaba finalmente Visserkorf. Ok, entonces la idea es... ok. Mm, Es un concepto antiguo, por lo visto. Fíjate que no lo conocía. ¿Qué es esto? Mm, claro, hasta el punto final. Ah,
Ah, ok, va. Ah, interesante esto, ¿no? Claro, por ejemplo, si fuera un... A ver, vamos a jugar con esto. De hecho, vamos a volver el código hasta donde yo lo dejé, hasta donde seguimos el ejemplo. Ok. O sea, si yo quisiera hacer eso más... Ah, ahí empiezan a notarse algunas cosas. Ya. Entonces... Claro, es el punto. Y ahí... ¿Qué pasa si pongo acá 10? Pero si le pongo menos... Ah, las empiezan a tomar otro... mm, mm, claro, ahí es como si lo hubiera hecho algo así. Vamos a ver. Tararara. Ya, yo podría tomar... Mover el punto en X, X, Y. Claro, es menor en ambos casos. El primer punto es menor en ambos casos, que está bien, eso sería 15. El segundo, si yo quisiera una línea de esta forma, el valor tiene que ser menor a donde yo voy a llegar. O sea, si todo estuviera en función a X y Y, como estos puntos que van a ir al final, yo necesito que el Y esté antes y después de ese X. O sea, necesito que esté en el medio. Ajá. Y en este caso, para X y X, estos dos X deberían son son menores.
Pero ¿en qué sentido? O sea, primero 5 y 15. Ahí empiezan a quedarme más. Ah, bueno, ya ahí más o menos tenemos una línea circular. Pero, oye, interesante, ¿ah? Esta herramienta. Yo no conocía el concepto de un Visir Curve. O sea, la había visto en en alguna herramienta de dibujo, pero nunca había prestado atención a cómo funcionaba. Así que vamos a dejarlo así. Se ve simpático, no se ve mal. ¿Qué pasa si aumento los valores de X y Y acá? No pasa mucho. Bueno. Dependiendo de los valores que le demos, va a ir refinando o no la curva. Pero es interesante cómo ha quedado el primer punto. Ya, quizás aquí hay que dejarle 5 y 15. Ay, ¿qué pasa si le pongo acá menos, menos? Ya, ¿qué pasa si pongo acá esto? Espérate, ¿qué pasa si yo le coloco esto acá? Y lo único que cambio es... Bueno, es que dependería mucho del siguiente valor también. Claro, aquí se complica un poco, ¿no? Sobre todo porque el primer punto de control, a ver, claro, quedaría un poco raro. Como te tira para el otro lado. Bueno, aquí depende mucho, ¿no? De cómo querramos jugar con los valores. Imagino que el cálculo que hicieron... han hecho un cálculo, o sea, un poquito más complejo para determinar el punto exacto donde tienen que colocar cada uno de los puntos de control, ¿no? O sea, pero está simpático. Por ahora vamos a dejarlo así. Y bueno, el último punto, o sea, al final. Vamos a ver esto. Claro, ahí vamos a dejar nuestras líneas tranquilitas. Pero si quisiéramos cambiar algo, tendríamos que ser aquí en los para darle justamente la curva, pero ahí hay que hacer un cálculo mayor. Todavía estoy aprendiendo, así es que no me quejo. Vamos a ver qué más decía el ejemplo.
Finalmente tenían una animación, creo. Entonces... Run once on the launch of our composable. We now have a value that'll animate from 0 to 1. Now, to use this value, we can clip out paths that are Para. Ya, este Ball Animation Progress, Remember Animatable. Ok, esto debería estarlo creando acá afuera, creo. Esto debería estar acá afuera. Ball Animation. ¿Cómo era? Animation Progress. Animation Progress. Igual. Remember. Y aquí teníamos el Animatable. Del Compose Animation Core. Ok. Luego teníamos un Launch Effect. Launch Effect. Y el key one es Grave Dead. Grave Dead. Vamos a sacar esto fuera. Ok. Grave Date. Y luego tenemos un blog. ¿Qué hace aquí? Animation Progress Animate 2. Target Value 1F. Trim 3000. Es así, ¿no? Launch Effect. Key 1. Animation Progress. Punto Animate 2. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Vamos a ver. Esta función, Animation Progress, a ver. Value Capturing a Closure. Profession usually called only. Espérate. Vamos a ver. Esta es una suspend function. Claro, esto debería correr aquí. Ah, listo. Ya en tema de... Listo. Entonces estamos bien. 1. Now, to use this value, we can clip out paths that are drawing on screen using this animation value that we created. We use the clip_rect method that will clip all the draw calls that are inside that lambda. O sea, dentro del onDrawBehind. Dentro del onDrawBehind. Aparentemente todo esto. A ver. ¿Será así tan mágico? Clip rect. Donde el valor de la derecha va a estar dado por el size.width
por el Animation Progress. Animation Progress Value. Ajá. Y teóricamente esto hasta acá. No estoy seguro. We set the right edge of the rectangle to be a fraction of the width. And because this animation progress value animates from 0 to 1, we will get a reveal animation happening over time. Running Ah, ya. No, no es a todo. Es solo a esta parte final. Estas dos cositas de aquí. Solo eso, claro, porque si no nos volamos la grilla y esa no es la voz. Listo. Entonces... run preview. Vamos a ver si tanta magia es real. Ah, no está mal. Se ve bonito. Mira tú. Terminamos haciendo como un grafiquito así de barras. Qué simpático. Vamos a... ¿Qué pasa si quiero volver a ejecutarlo? Vamos a ver. Vamos a darle aquí de vuelta. Ahí está. Qué simpático. Así que bueno, por lo menos vamos aprendiendo un poco más sobre Canvas. Esta vez sobre Compose. Bueno, ya sabemos que en realidad lo que hace el Canvas en Compose es simplemente te da una serie de funciones que te abstraen de alguna forma de la definición de Canvas normal, común y corriente que se usaba en el sistema de vistas, ¿no? Entonces no hay gran ciencia en ese sentido. Así es que, bueno, en la siguiente hay que sí dibujar la donita que habíamos visto. Entonces eso vamos a dejarlo para el próximo fin de semana. Pero estuvo simpático. Dibujar un canvas, dibujar un canvas y darle un efecto de animación dentro de Compose. Así que voy a subir este código en un ratito más. Ahí lo voy a dejar junto con el highlight de esta sesión.